Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Una vez más con todos vosotros para tratar de descubrir los enigmas de los fenómenos paranormales que siguen ocurriendo a día de hoy en el mundo. Hay un lugar en nuestro planeta que desde luego merece toda nuestra atención, que es el Triángulo de las Bermudas, por las extrañísimas desapariciones y los acontecimientos que llevan ocurriendo allí desde hace más de 100 años, y hoy os traigo dos casos, dos sucesos con las vivencias de los protagonistas, con la extrañeza que a día de hoy nos sigue produciendo lo que ocurre en ese punto determinado entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas, que es absolutamente asombroso. Dos barcos, dos tripulaciones, el Mohican y el Good News, que se encuentran con una escena absolutamente imposible. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos a 1904, en donde aparece una publicación del periódico New York Herald. Aquí se cuenta la vivencia del barco británico Mohican, capitaneado por un hombre que se llama el capitán Urquhart. Aquel pesquero había salido de Florida rumbo a los caladeros de Puerto Rico, un lugar de referencia para la pesca de diferentes especies, y el mar estaba en calma, el viento soplaba de popa y el barco iba a toda vela. Adelante, decía el capitán Urquhart. No sabía lo que le esperaba allí en alta mar, porque bien entrada la noche ocurre un incidente con la brújula, algo repentino. El timonel informa al capitán de que algo pasa y este se presenta allí y observa cómo la aguja gira como loca en todas las direcciones. Nunca había visto nada igual. Mientras tanto, una extraña niebla se cierne sobre el barco de forma imparable y claro, Urquhart la ve perfectamente, toda la tripulación lo ve y empiezan a comentar que si es muy densa, que si es muy luminosa. El capitán no sale de su asombro y hay un momento en el que tiene miedo, se asusta mucho y dice: ¡fuera todos de la cabina! El efecto de la niebla es inmediato y todos describen cómo las piezas metálicas que hay diseminadas por el barco comienzan a magnetizarse y a levantarse de sus posiciones. ¿Qué estaba ocurriendo? La brújula incrementa su velocidad de giro y los engranajes del motor comienzan a aumentar sus revoluciones a toda potencia. Todos los metales del barco parece que están pues imantados y hay de hecho un momento en el que todo lo que está colgado se cae al suelo como si hubiese un inmenso imán y se quedasen fijos y clavados en lo que sería pues la superficie del suelo de aquel barco Mohican. El vapor que les envuelve es fluorescente y lo asombroso es que los marineros comienzan a ver algo rarísimo. En el interior hay una serie de luces brillantes que se mueven. Lo ven desde dentro porque eso les invade completamente todo su espacio vital, no pueden moverse a ningún sitio. Hay un momento en el que ya se quedan quietos con un miedo terrible dentro de la cabina, fuera de la cabina, no sabían dónde meterse y es que esa niebla los envolvía y engullía literalmente a aquel pesquero en cuestión de segundos. Invadía todos los recovecos de la embarcación. ¿Qué estaba pasando? En un momento dado, las luces del interior de este fortuito vapor eran tantas, esas luces, y se movían tan rápido que parecía que el barco estaba en llamas. Todos en el suelo ya aterrorizados. Hay un momento en el que el capitán se va a tirar al suelo, pero no, él se mantiene en pie porque considera que él tiene que ser el último que acabe defenestrado en aquel barco y que si se llega a hundir, pues él es lo último que se va a hundir de ese barco. La electricidad estática levanta el vello de los brazos de los marineros y claro, pues la tripulación intenta arrastrarse poco a poco por lo que sería el piso de aquel barco sin saber dónde escapar. No se sienten seguros en ningún sitio. Todo está rodeado de ese vapor y dentro de él las luces bailan y se mueven de forma espectacular. El capitán
Trata de calmarlos, pero cuanto más les dice, más nerviosos están. El Mohican flota a la deriva y los motores se han parado. El infierno continúa minuto tras minuto, no acaba. Los marineros se sienten, según narraron al diario neoyorquino, como fuera de este mundo, como si el tiempo se hubiese detenido, como si no existiese el tiempo. Estuvieron la friolera de 30 minutos en medio de este inusual fenómeno, contemplándolo desde dentro, observando cómo esas esferas les rodeaban mientras se sentían totalmente indefensos y sin saber qué hacer o qué decir, no sabían cómo comportarse, pero tras ese periodo de tiempo, tras esos 30 minutos, el vapor comenzó a disiparse y poco a poco fue saliendo del barco igual que había venido, igual que se había generado. Parecía una estructura viva o controlada, y pudieron ver cómo se alejaba sobre la superficie del agua como si estuviera, como decíamos anteriormente, dirigida. Lo que en algunas publicaciones aparece como una tormenta del tiempo se corresponde, como hemos visto en más casos, con un fenómeno similar al que ocurre con el teletransporte. En este caso no se menciona una pérdida de tiempo, solo esa inimitable sensación de estar fuera de la realidad, fuera de este mundo, ese sentimiento de no estar en esta realidad, en esta dimensión, en este punto del universo, en este espacio y este tiempo, fluyendo como las demás cosas. Ellos estaban fuera de lo que nosotros concebimos como la realidad. Quizá lo más interesante de este caso, de este evento, sea, además de este desplazamiento intencionado de la nube, que es un nexo común de varios incidentes de teletransporte y que también han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas, es ese magnetismo alterado, posiblemente lo mismo que afecta a los solenoides de los motores de los coches en los eventos relacionados con aterrizajes o encuentros del tercer tipo, en la tercera fase, con objetos voladores no identificados, muy cercanos a la superficie del suelo, y también la presencia de esas esferas en el interior del vapor, que funciona casi ese vapor como un camuflaje y llena el ambiente de un gas que podría fusionarse como haciendo una interfase entre esas esferas y los cuerpos de aquellos aterrorizados marineros en posibles experimentos. Una interfase que estaría provocando pues lo que podría ser una serie de experimentos, o estarían favoreciendo una serie de experimentos entre esas esferas y los cuerpos de aquellos seres humanos. Sin duda podríamos hablar del primer incidente, estamos hablando del año 1904, que demostraría una posible intervención física de algo que se escondería detrás de ese fenómeno de la niebla que aparece en muchos casos de desdoblamiento del tiempo que ya hemos estudiado más veces en este canal. Algo que saca a aquellos aguerridos marineros de este mundo para llevarles al suyo, sea lo que hiciesen durante aquella larguísima y pavorosa media hora. Aquellos rudos hombres volvieron a casa, eso sí, sanos y salvos, no desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas, como ha habido más de 100 embarcaciones, aviones y pequeños pesqueros que han desaparecido por allí. Y claro, estamos hablando de un fenómeno que parece controlar al ser humano casi como un muñeco de trapo, como veremos en el siguiente caso, el caso de Don Henry y el barco Good News. Don Henry es un viejo lobo de mar que se ha tenido que ver con, con todo tipo de avatares del destino en la mar en cientos de ocasiones. Un perro viejo, forjado en 1000 aventuras, pero ninguna como la que le esperaba aquella tarde de 1966 mientras que volvía a su casa de Miami. Don Henry se dirigía con la tripulación de su barco, como decíamos, el Good News, hacia la zona de Miami Lauderdale, donde tenía en aquella época una empresita llamada Sea Phantom Exploration. El barco Good News era un remolcador y regresaban de un viaje de Puerto Rico arrastrando una barcaza vacía. Esto lo habían hecho miles de veces y es una cosa que
Era su trabajo, no había nada fuera de lo normal en aquel viaje. Y entonces aquí tenemos que coger nuestra máquina del tiempo y nos vamos al carguero Good News. Y aquí tenemos a Don Henry, que había bajado a su cabina para descansar un poco. Claro, por supuesto no más de 50 minutos, que es lo que se tarda en alcanzar la línea del horizonte. Y aquí tenemos a este hombre descansando en su camarote cuando de repente oye un tremendo e inmenso estruendo, una gran conmoción en el puente del barco. Toda la tripulación gritaba asombrada. Claro, Henry dice, bueno, me cago en la mar, se levanta a toda prisa y dice literalmente cuando llega allí, y son palabras textuales de este caso: ¿pero qué coño está pasando aquí? Claro, el primer oficial ve la reacción, pero su respuesta le deja atónito a aquel capitán de barco del carguero Good News. Le dice aquel primer oficial: capitán, por favor, échele un vistazo al compás de la brújula. Y es que de manera similar al primer caso, Henry se acerca y ve cómo la aguja gira sin parar en el sentido de las agujas del reloj en un giro de estrógiro. A toda mecha lo hacía, además. Jamás había visto nada igual. Sabía que la aguja del compás podía alterarse por la velocidad del carguero, pero jamás como estaba viendo en aquel momento, y desde luego nunca con la aceleración de su viejo remolcador. Algo estaba alterando el magnetismo de la zona. ¿Qué sería? Claro, sabiendo este hombre la leyenda del Triángulo de las Bermudas, no podía creerse que le estaba pasando aquello a él, porque, claro, muchas leyendas, muchos mitos, muchas desapariciones, quizá las corrientes del Golfo, pero aquel magnetismo era real y ese hombre lo estaba viendo delante suya. No había tampoco alteración en la meteorología, quizá la humedad, quizá algún tipo de interacción magnética con algún mineral que hubiese en el fondo marino. No había ningún tipo de alteración climatológica. Los marineros, de hecho, miraban alrededor extrañadísimos, porque es que vaya, hacía incluso buen tiempo, quizá alguna nubecilla por allí, pero desde luego no de tormenta. Y claro, eso estaba girando a toda velocidad, no sabían qué estaba pasando y de repente el caos. Todos los instrumentos del barco fallan a la vez: la radio, las luces, el motor. Henry, pues claro, evidentemente como capitán del barco, baja a comprobar lo primero los generadores de gasoil, que extrañamente siguen funcionando, pero no emiten ningún tipo de energía. Estaba todo enchufado, pero no estaba proporcionando energía eléctrica para el barco. Aquello era imposible, pero de pronto se dan cuenta de algo aún más raro. No hay sonidos, están aislados, no se oye absolutamente nada en la mar. Se sentían que estaban otra vez, igual que el carguero del primer caso, en medio de la nada. Henry sale con esa sensación de estar perdido fuera de la realidad, otra vez al puente de nuevo, y se aterra al ver el cielo. No había horizonte, no se veía dónde acababa el cielo y dónde empezaba el agua. Henry, hay un momento en el que le entra un pavor y un terror total, porque mira hacia abajo, es decir, observa lo que sería la superficie del agua y ve como el océano es una especie de pasta de aspecto lechoso y el cielo tiene el mismo color cuando levanta su vista y lo observa. Estaban como en un limbo espaciotemporal, con una especie de masa que no era agua y que tampoco podía ser ningún tipo de fluido pues que permitiese pues el desplazamiento de su barco. Era una pasta lechosa de la que estaba hecha esa agua y también el cielo que les envolvía. ¿Dónde estaban? Henry en aquel momento corre hacia la popa del barco y sube a la grúa que ata el cable a donde estaba anteriormente la barcaza, y de repente pues se da cuenta de algo rarísimo, porque detrás de la barcaza que remolcaban surgió una luz y de pronto la barcaza entera desapareció sin sonar el corte del cable que la unía al carguero. Simplemente se desvaneció en aquella luz, como si hubiera pasado a otra realidad, como si nunca hubiera estado allí. Henry en aquel momento corre hacia la popa del barco y sube a la grúa que ata el cable para ver dónde ha quedado la barcaza, si se ha hundido, qué ha pasado con ella antes de desvanecerse. Lo habían visto con sus propios ojos, pero no quería aceptarlo. Quería ver si podía ver
ver en aquella pasta lechosa que era ahora el agua algún tipo de rastro de la barcaza. Y sí, sí que había algún tipo de rastro. El cable de pronto se volvió a tensar y mientras que ocurría aquello, apareció nuestra vieja amiga, la niebla, esa niebla que envolvía al barco Mohican del primer caso, haciendo su aparición en el carguero Good News. Aquello les llenó de terror y de horror, pero acto seguido el capitán fue a la cabina con un miedo atroz, eso sí, y encendió los motores como loco intentando darle al motor para ver si conseguían salir de allí, y efectivamente de forma milagrosa la energía volvió y se largaron de allí como alma que lleva el diablo. Aquello funcionaba pero no como debía. Algo tiraba hacia atrás al carguero, algo desconocido, invisible, tras esa niebla que ocultaba algo que no podía verse y que estaba tirando del cable. El carguero trataba de avanzar, pero aquello tiraba del barco para atrás con mucha más fuerza de lo que podía el motor. Los marineros estaban aterrados con algo que no pudieron describir con otras palabras, que no es la descripción que hemos comentado aquí, y finalmente la niebla se disipó y el barco pudo avanzar sin más problemas. El fenómeno acabó aquí y el mar lechoso volvió a tener su aspecto normal, al igual que el horizonte y el precioso cielo azul del océano Atlántico. El capitán Henry dijo después del incidente que toda su tripulación tuvo muchísimo miedo, no quiso mirar para atrás durante gran parte del camino hacia Miami. Este hombre, que era escéptico por naturaleza, pues se sorprendía porque decía que le había tocado a él y que por lo menos lo había podido contar, cosa que no pudieron hacer muchos capitanes de barco que desaparecieron misteriosamente sin volver a tener ningún tipo de noticia de ellos, y que pues por supuesto pues aquel capitán Henry sufrió mejor suerte que la del famoso vuelo 19, en donde 5 aviones del ejército norteamericano salen de la base de Fort Lauderdale y también tienen un evento muy similar a esto, en donde ellos se desorientan con las brújulas y también comentan que el color del agua y el color de la atmósfera del cielo no eran iguales que lo que eran normalmente. No veían el cielo azul con las nubes, no veían el océano cristalino, veían también como una especie de fluido blanquecino, quizá ese tejido que estaría conformando esa estructura vaporosa que aparece en los desdoblamientos del tiempo y que es protagonista de muchos incidentes en el Triángulo de las Bermudas y también en otros lugares del mundo, creando auténtico caos en forma de teletransportes y de tiempos perdidos. Aquí tenemos estos dos casos que me ha parecido muy interesante evaluar con todos vosotros. Yo desde luego me quedo con la posibilidad de que nuestra dimensión realmente tenga anomalías, como si fuese casi una simulación en donde se produjesen errores en lo que sería el espacio y el tiempo, y esos errores aparecen en forma de niebla. En ocasiones lo que seríamos los avatares de este videojuego que es la vida, la existencia o la propia realidad, pues volvemos al punto de partida o incluso seguimos en la fase en donde nos toca, si esto fuese el símil de un videojuego, y otras veces parece que el sistema elimina a las personas que se topan con esta serie de anomalías. Nada, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma y os espero en el siguiente. Estaré muy atento a vuestras teorías y a vuestros comentarios. Nada más, muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.